Audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento por el pastor Oxopar, capítulo 7. Un hombre asaltado por ladrones. Buenas noches, amigos. Veo que le dieron un gran aplauso a los testimonios y a los himnos. ¿Y qué tal para el que predica? Solamente estoy bromeando. Gracias. De todos modos, permítame leer del Nuevo Testamento de la Biblia en Lucas 10, el versículo 25 en adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amigos, esta mañana hablamos en detalle de cómo pueden ser transferidos a Jesucristo nuestros pecados. En realidad, el pecado no está físicamente sobre nuestra espalda, pero hace que nuestros corazones se sientan muy pesados. El pecado lastima el centro de nuestros corazones antes de que enferme nuestra carne. Es por eso que la mayoría de la gente que se salva, que es librada del pecado, nos da testimonio de cómo sus problemas físicos desaparecen espontáneamente. Los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades son mentales. Yo personalmente lo experimento de vez en cuando. Cuando me preocupo por algo, sufro de indigestión y pierdo el apetito. No es problema digerir el mismo alimento con un corazón alegre y feliz. Leí un informe de un médico que dice que 437 enfermedades se curan automáticamente al ser quitadas las cargas. Ahora, amigos, todo el mundo sabe que es bueno tener una liberación, pero nadie sabe cómo. Asumamos que tenemos aquí un árbol del pecado. Los árboles, como el manzano, el naranjo y el durazno, dan frutos solamente una vez al año y una vez que son cosechados se acaba. Desafortunadamente, el árbol del pecado da frutos de pecado a cada momento. Da fruto cuando usted duerme, cuando come, cuando viaja, siempre. La mayoría de las personas viven todo el tiempo recogiendo los frutos del pecado y como no pueden recogerlos completamente, no pueden estar delante de Dios con confianza, audacia, felicidad y serenidad. Esto describe los corazones de mucha gente. Nuestro Señor lavó nuestros pecados porque Él desarraiga el árbol del pecado en sí, no solamente los frutos del árbol. En la primera noche de esta campaña les dije que el pecado es diferente de las transgresiones, las cuales son las consecuencias del pecado. Una gripe no es la mucosidad, ni la tos. Una gripe produce la mucosidad, la tos y un dolor de garganta, pero estos no son la gripe, son la consecuencia de la gripe. Nosotros robamos, mentimos y odiamos a otras personas. El que tiene pecado hace estas cosas. El robar en sí no es pecado. Sin embargo, es un resultado del pecado. El robar es una transgresión, ya que nuestro pecado interno produce frutos de pecado. Les expliqué esta mañana cómo nuestros pecados fueron fundamentalmente transferidos a Jesucristo. Estuve
meditando acerca de continuar este tema y esta noche voy a hablar acerca de él desde un punto de vista diferente. ¿Cómo se lleva a cabo nuestra salvación? ¿Cómo puede usted ir al cielo? ¿Cómo podemos ser librados del pecado para siempre? ¿Cómo podemos ser restaurados y ser como fueron Adán y Eva antes de que desobedecieran a Dios en el Edén, para que podamos estar delante de Dios libremente? Amigos, podrían pensar que es imposible para ustedes, pero Dios es tan poderoso y tiene tantas maneras que Él puede fácilmente cambiarnos de seres humanos valientes, viles, sucios e indignos a seres justos. Lo voy a explicar por medio de Lucas 10. Hace mucho tiempo había un hombre joven que trabajaba en un puerto de Londres. Él era un joven pobre, soltero y sin familia. Trabajaba mucho empacando y desempacando bagaje para los barcos que iban entre Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, ganando unos cuantos centavos al día para comprar unas cuantas piezas de pan y dormir donde fuera. Muchos pasajeros le comentaban buenas cosas sobre la tierra de ensueños. Decidió ahorrar dinero para comprar un boleto e irse a los Estados Unidos. Con la esperanza de un buen empleo y una mejor vida, ahorró tanto como pudo para comprar un boleto al plazo más corto. Guardaba el dinero en su bolsillo y cuando tenía tiempo lo contaba. Pasado un tiempo había ahorrado lo suficiente para comprar el boleto, pero no lo suficiente para su alimentación y otros gastos necesarios durante el viaje en el barco y el desembarque en Nueva York. Decidió comprar un boleto para irse a los Estados Unidos, ya que no podía esperar al siguiente barco. Estaba deseando irse aunque no comiese alimento durante una semana mientras llegaba a Estados Unidos. Salió el barco hacia los Estados Unidos y los pasajeros se reunían en la sala de descanso y platicaban sobre el nuevo país al que se dirigían. También el joven entró en la conversación. Cuando estaban platicando, escucharon el sonido de una campana y se dirigieron a la cafetería para almorzar. El joven no pudo ir porque sus bolsillos estaban vacíos. La gente que estaba junto con él le decía: «Vamos a almorzar, joven». «No tengo hambre». «¿Estás seguro? ¿Por qué no prueba un poco?» «Así está bien, gracias». Después del almuerzo la gente comentaba: «El almuerzo estuvo delicioso». El muchacho tenía mucha hambre, pero él se dijo: «Vale la pena soportar dificultades por un corto tiempo». En la noche la campana sonó otra vez, llamando a los pasajeros para la cena. «Joven, usted debe tener hambre. Sé que no almorzó. Vamos a cenar». «Yo estoy bien. De vez en cuando dejo de comer por algunos días». «Tiene que comer por su salud». «No se preocupe». Luego de una buena plática y de unos jugos, cuando llegaba la hora de la comida, él se ponía de mal humor. «No quiero comer». «Joven, ¿por qué no quiere comer?» «Olvídelo, no es su problema». Estaba muy molesto, se quedó sin comer 2 días, 3 días y 5 días. Así moría de hambre. Él se consolaba pensando: solamente faltan 2 días para llegar, solo tenía que soportar 2 días sin comer. Pero desafortunadamente el capitán avisó: «Su atención, por favor. Me da pena informarles que tardaremos 5 días más para llegar a nuestro destino debido al mal tiempo». Cuando escuchó el anuncio se sintió mareado, pues pensó que él podría soportar 2 días más sin comer, pero no 5. Finalmente tomó una decisión. ¿Cuál es la diferencia entre morir de hambre y morir a golpes? Mejor voy a comer. Voy a comer primero y cuando me digan que paguen, yo puedo lavar platos o trabajar en la lavandería. Entró en la cafetería cuando no había nadie, llegó una mesera y le ordenó una gran cantidad de alimentos. Ella estaba sorprendida y le preguntó: «¿Para cuántas personas?» «No importa, solo traiga lo que le ordené». Él llenó su estómago cuando pudo aguantar hasta que el alimento le llegara a la garganta. Platillos tras platillos. Una vez que ya había comido, empezó a preocuparse por el dinero. Tarde o temprano me van a pedir que pague por el alimento. ¿Cómo van a tratarme cuando sepan que no tengo dinero? Se sentía muy mal. Todo el mundo se había ido y solamente quedó la mesa delante de él para recoger los platos sucios. Finalmente el joven dijo: «Mesonera, tráigame la cuenta». «¿Cómo dice?», le preguntó. «Pedí la cuenta. ¿Cuánto es?». «¿Es la primera vez que usted come aquí?». «¿A usted qué le importa? Solamente tráigame la cuenta». La joven se volvió impaciente y molesta.
Le estoy preguntando si usted alguna vez ha comido aquí. No tiene por qué saberlo. Solo traiga la cuenta. No cobramos por los alimentos en este barco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dijo usted? El precio del alimento está incluido en el boleto. Si hubiera sabido eso, no me hubiera perdido ni un solo alimento durante los últimos 5 días. Nos podemos imaginar que tan exasperado estaba por pasar hambre 5 días. Ahora bien, esa exasperación no se compara en nada con la de una persona que va al infierno después de una larga vida llena de toneladas de buenas obras. ¿Usted sabe por qué él se va al infierno? Porque no entendió la palabra de Dios. El hombre joven se estaba muriendo de hambre solamente porque no sabía que ya había pagado la comida. Si el barco no se hubiera encontrado con ese contratiempo, él podría haber muerto de hambre. Amigos, si vamos al infierno es solamente porque no entendemos la voluntad de Dios. ¿Acaso las madres no les compran pañales a sus bebés antes de nacer? De igual manera, Dios preparó cosas perfectas porque Él sabe que nosotros somos malos, sucios y cometemos pecados. La gente no sabe lo que Dios hizo por nosotros. Trata de lograr su misericordia y benevolencia por sí misma. Un día, una madre le dijo a su hijo: «Llega temprano de la escuela». «¿Por qué, madre?» «Voy a salir». «Está bien, voy a llegar temprano». El muchacho olvidó su promesa y llegó tarde después del fútbol. La madre ya se había ido, pues no pudo esperar, pero, por supuesto, ella le preparó alimento antes de salir y lo puso en una bandeja. Si el hijo no hubiera sabido eso, hubiera tenido que buscar y prepararse alimento. Las personas, igual al niño, quieren hacer algo bueno por ellos mismos cuando no conocen el secreto de lo que preparó Dios para ello. Un buen ejemplo de esa gente es el intérprete de la ley, acerca del cual leímos en Lucas 10. Ahora leamos juntos el versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». Preste atención. La pregunta del intérprete: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, implica un prejuicio significativo. Este intérprete pensó que podía esforzarse para recibir vida eterna. Él hizo lo mejor de su parte por guardar los mandamientos, pero ¿había obtenido la vida eterna? Contrariamente a su esperanza, no lo logró. Por eso tuvo que pararse delante de Jesús y preguntar: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su pregunta? En el versículo 26, Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este versículo es muy importante. ¿Acaso solamente preguntó qué está escrito en la ley? No. Él hizo dos preguntas: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Si usted lee la Biblia un poco más profundamente, podrá encontrar unos secretos espirituales escondidos. En la pregunta de Jesús podemos ver una implicación de que la ley puede ser entendida e interpretada de varias maneras dependiendo de la persona. ¿Qué está escrito en la ley? Como usted sabe, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etc. El punto principal aquí es cómo leer la ley. En otras palabras, cómo percibirla. Jesús le preguntó al intérprete: ¿cómo la lees? ¿Cómo la entiendes? Ahora, amigo, todos nosotros sabemos lo que está escrito en la ley, pero tenemos un problema, y es entenderlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esta noche yo quiero preguntarles: ¿cómo la leen ustedes? La ley como tal está escrita así: no robarás, no cometerás adulterio, no matarás. Yo puedo decirles que hay dos tipos de personas. Algunos tratan de obedecer la ley como se les pide. Ellos dicen que no roban porque Dios le mandó que no lo hicieran, que no mienten porque Dios les ordenó que no lo hicieran. Hacen lo mejor que pueden. La otra gente, por el contrario, se rindió después de que trataron de obedecer la ley: no robar, no odiar, no mentir, no matar. Confesaron que no pudieron obedecer la ley y le pidieron al Señor que lo hiciera por ellos. Ellos reconocieron su debilidad y se rindieron al Señor sacando banderas blancas. Estas son las dos maneras de entender la ley. El equipo de boxeo coreano ganó muchas medallas de oro en los Juegos Olímpicos Asiáticos. En
En un encuentro boxístico, dos hombres se golpean. El más fuerte golpea al más débil sin misericordia. Le pega en la cara, en los costados y en el estómago hasta derribar al oponente. Los boxeadores tienen que ser siempre muy aliviados cuando son derribados después de un gran esfuerzo. Una vez que caen, ya no reciben más golpe. Podemos imaginar lo cómodo que ha de ser. En el boxeo más vale que ganemos, pero al luchar con Dios deberíamos ser derribados inmediatamente. ¿Lo entienden? Mientras más tardemos, más sufrimos. Es necesario rendirse rápidamente. Los verdaderos creyentes no son los que nada más van al templo, dicen en una sola voz que cuando deciden firmemente ya no pecar es cuando se hacen más propensos a pecar. Los experimentados saben lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes han probado fumar, ¿no es verdad? Levanten su mano si alguno de ustedes alguna vez ha fumado. Yo lo hice una vez. Estoy seguro de que todos los fumadores han tratado de dejar de fumar cuanto menos una vez. Hoy estamos a 9 de octubre. Supongamos que un fumador toma la decisión de dejar de fumar mañana. ¿Qué cree usted que le sucederá hoy? Él se fumará 2 paquetes de cigarro si antes se fumaba un paquete diario. ¿Crees que le estoy mintiendo? Los fumadores experimentados deberían estar de acuerdo conmigo. Escuchen, dejaré mi cuaderno de notas aquí. Voy a salir por un momento. Si les hablara de esta manera, tal vez no pasaría nada. Pero si, embargo, les pido sinceramente antes de salir, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero por favor, no vean mi cuaderno de notas. ¿Entienden? Les suplico, por favor, ni siquiera lo toquen. Algunos a ustedes les gustaría mirarlo porque yo les había dicho repetidamente que no lo hicieran. ¿Tiene esto sentido? Había una vez un maestro muy estricto en la escuela de una aldea. Mientras leía, sacó algo de su estante y se lo comió. Sus alumnos le preguntaron: ¿qué come un señor? Muchacho, es un fruto disecado. ¿Qué es un fruto disecado? Ustedes se mueren si lo comen. Un día el maestro salió y los muchachos se quedaron solos en la clase. Hablaban del fruto disecado. ¿Qué caramba será un fruto disecado? Es bueno para los adultos, pero veneno para los niños. No tiene sentido. Más vale que lo probemos. Finalmente un muchacho valiente le dio una mordida. Lejos de que le resultara mortal, le supo delicioso. Él se comió todos los frutos disecados que tenía en mano, pero no murió e indujo a sus compañeros para que comieran también, diciéndoles: «Vamos, comamos juntos, sabe muy rico». Los muchachos se sentaron alrededor y se comieron todos los frutos secos del maestro. Después de comérselos, estaban asustados porque el enérgico maestro los iba a castigar. Estuvieron discutiendo de cómo iba a resolver este gran problema. Finalmente, a un muchacho muy listo se le ocurrió una idea. «Hey, muchachos, hagan lo que yo les diga». «Está bien, ¿qué quieres que hagamos?». Él arrojó el tintero favorito del maestro sobre el piso, rompiéndolo en pedazos. Todos al piso, tendidos. Siguieron sus órdenes y al entrar el maestro vio a todos los alumnos postrados ante él. «Muchachos, ¿qué están haciendo?». El muchacho inteligente le contestó: «Maestro, cometimos un crimen digno de muerte». «¿De qué estáis hablando?». «Mientras jugábamos, le rompimos el tintero. Hemos cometido el peor pecado del mundo. Teníamos tanto remordimiento que nos comimos sus frutos secos, los cuales usted nos dijo que nos mataría si los comíamos. Por eso ahora estamos esperando morir. Pero hasta ahora no ha sucedido nada. Nosotros creemos que deberíamos comer más para que muramos pronto, pero ya no queda ninguno». Qué simpática historia, ¿no es verdad? La mayoría de nosotros somos engañados por Satanás. Creemos que podemos abstenernos de pecar si lo decidimos, pero resulta que es lo contrario. ¿Entienden? Digamos que tenemos una hija adolescente. Ella se afana por los muchachos de tal manera que no estudia. Su padre estableció un toque de queda en casa para que se encontrara en estudiar solamente.
Ella aceptó y se puso a estudiar mucho. Un día, mientras estaba estudiando, su padre entró y le preguntó: ¿Estás pensando en muchachos otra vez? En realidad ya los había olvidado, pero esa observación la hizo recordarlos. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Cometemos pecados, no porque nos guste, sino porque nos encontramos atrapados en ellos. Al guiar un estudio bíblico con unos reclusos, uno de ellos me contó su experiencia en una reunión privada. Él era un vicioso del alcohol. Él tomó la decisión de no beber más porque cuando bebía se ponía violento y tenía problemas. Dejó de beber completamente, pero un día, cuando pasaba por una cantina, unos amigos le hacían señas para que fuera con ellos. «Vamos, amigos, ¿por qué no nos acompañas?». Poco después, él se halló en la cantina. Terminó allí a pesar de la decisión que había tomado. «Solo una copa», pero él no solo bebió una copa, sino varias. Claro está, una copa a la vez, nunca bebió 2 copas al mismo tiempo. Al despertar, no supo lo que había pasado en la cantina, pero sí sabía que estaba en una estación de policía. Amigos, Dios sabe que aunque nos pida que obedezcamos la ley, somos personas que no podemos abstenernos de cometer pecado. Es por eso que Él nos dio el poder para superar el pecado. En lugar de que nosotros intentemos no cometer pecado, es únicamente con el poder de Dios, no por nuestras resoluciones, que podemos triunfar sobre el pecado. Después de esforzarnos mucho tiempo para obedecer leyes tales como no matarás, no robarás y no cometerás adulterio, nos damos cuenta de la futilidad de eso y exclamamos: absolutamente no soy capaz de hacerlo. Señor, no puedo hacerlo. Dios nos dio la ley para que desistamos, para que nos rindiésemos. La ley no fue hecha para ser cumplida por nosotros. Ninguna persona en el mundo ha cumplido la ley completamente. La persona que trata de cumplir la ley, pero falla, no vuelve a tratar por sí misma. Por eso, Jesús le preguntó cómo entendía la ley. Un grupo considera que debe obedecer la ley. El otro considera que debe confesar. Yo no puedo hacerlo. Por favor, hazlo por mí. Jesús siempre obra sobre el segundo grupo. Algunas personas nada más dicen de labios: ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. No soy nadie. Pero siempre muestran sus buenas obras. Dios obra en el que se da cuenta completamente de que es malo y sucio y que no depende de sus propias obras. ¿Qué dijo el intérprete de la ley? Él conocía la ley, pero no conocía el mensaje implícito. Él solo pensaba que tenía que trabajar con toda su fuerza. Amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Esto no tiene sentido. ¿Puede usted amar a Dios con todo su corazón? Yo no puedo hacerlo. Yo manejo mucho, más o menos 1 hora todos los días. Eso quiere decir que paso 365 horas en mi coche al año. Eso es muchísimo tiempo perdido. No puedo darme el lujo de tener un chofer. A veces trato de encontrar la forma de tomar ventaja del tiempo perdido, con orar y memorizar unos versículos. Por ejemplo, un día, mientras esperaba la luz verde en el cruce de la calle, estaba pensando en alguna cosa con mis ojos puestos sobre la Biblia, colocada en el asiento de al lado. Estaba absorto en esas palabras cuando la persona que tenía manejando detrás de mí hizo sonar la bocina de su carro. Ahí estaba la luz verde y todos los que estaban delante de mí ya se habían ido. Mi coche me previno. Amo, si usted quiere que yo trabaje adecuadamente, tiene que encontrarse en mí con todo su corazón. Lo que yo quiero decir es que cuando estoy manejando no puedo ofrecerle todo mi corazón a Dios. Con todo mi corazón, con toda mi vida, con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad. Amigos, si alguno de ustedes puede hacer esto, levante la mano. Si ustedes aman a Dios con todo su corazón, ¿qué fuerza comen ustedes? Él incluso diría: creo en Dios, yo lo haré. ¿No es verdad? Regresando a la pelea de boxeo. El más listo es el que cae al suelo tan pronto como empieza el primer asalto. Él es mucho más listo que el boxeador que recibe
un corte en la cara, heridas en la frente y sangre profundamente hasta que es derribado. No estoy hablando del boxeo verdadero. En un juego de verdad es mejor ganar, pero cuando tenemos un asalto con un adversario como Dios, esa es la manera más inteligente. Dios no lo cuida a usted sino hasta que usted haya caído y esté derrotado, de modo que desista y se rinda. ¿Entiende usted? Yo sé por qué se lo digo. Ese intérprete de la ley dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje de los 10 mandamientos. Los primeros 4 nos ordenan que amemos a Dios, los otros 6 que amemos a nuestro prójimo. ¿Qué dijo Jesús? Bien ha respondido: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Puede interpretarse así? Si no haces esto, morirás. Deuteronomio 28, del 2 a 6 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tú, canasta, y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y continúa así: bendito serás. Luego dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Deuteronomio 28, 15 al 19. Amigos, ¿es esto una bendición o una maldición? Es una bendición para los que obedecen la ley, pero una maldición para aquellos que no pueden obedecer la ley. ¿Entendido? La gente no sabe esto. Tenemos que conocer la Biblia de una manera menos superficial. Por cuanto la gente quiere ser bendecida, trata de guardar la ley ciegamente sin saber si puede hacerlo o no. Amigos, déjenme hablar un poco más sobre este asunto. El apóstol Pablo enjuició y mató a muchos cristianos antes de creer en Jesús, ¿no es verdad? ¿Acaso lo hizo porque no leía la Biblia? En ese entonces él se llamaba Saulo. El entender la Biblia superficialmente podría guiarnos precisamente a lo contrario del verdadero mensaje que está en ella. Si entendemos superficialmente, nos esforzamos. Si entendemos en la esencia de la Biblia, Jesús hace el trabajo mientras nosotros descansamos. ¿Entiendes? Jesús le contestó al intérprete: correcto, haz esto y vivirás. Lo que quiso decir Jesús realmente fue: está bien, si usted cree que puede, adelante, hágalo. ¿Puede alguno de ustedes guardar la ley? Si usted puede, levante su mano. Yo quisiera que ustedes supieran en lo profundo de su corazón que ustedes absolutamente no pueden guardar la ley. El que dice que no puede hacerlo sin una percepción verdadera, tratará de guardarla. Por eso, por otro lado, aquel de corazón se da cuenta de su incapacidad y su impotencia, nunca trata de hacerlo, porque él sabe que es imposible. La respuesta de Jesús: haz esto y vivirá, indica: hazlo si puedes y vivirás. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que tratar de caminar sobre el mar, de lo que yo hablaba hace un par de días. ¿Cómo podemos caminar sobre el agua? Ustedes corren hacia la orilla del mar y mete un pie izquierdo antes de que el derecho entre en el agua. Otra vez mete su pie derecho antes de que su pie izquierdo se hunda en el agua. De esta manera ustedes pueden ir a donde quieran. Al Japón, por ejemplo, a Taiwán, a los Estados Unidos, de Norteamérica. Sin embargo, tenga cuidado de seguir mis instrucciones. Ahora, inténtelo. No soy responsable si usted no sigue mis instrucciones. Amigos, ¿quién cree ustedes que va a tratar de hacer esto? Ustedes no lo van a hacer
porque se darán cuenta inmediatamente que mi idea no tiene sentido. Si ustedes son lo suficientemente listos para llegar a saber que no puede ser obedecida, pero el intérprete, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús le contestó acerca de un hombre que fue herido por unos ladrones. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones que le quitaron su ropa. Lo hirieron y lo abandonaron dejándole medio muerto. ¿Acaso cierto sacerdote lo ayudó cuando vio que estaba casi muerto? No, no le ayudó. ¿Y el levita le ayudó? Tampoco. ¿Y el samaritano, al pasar por ahí, le ayudó? Claro que sí, sí lo hizo. Él se acercó y le vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, y entregó 2 denarios al mesonero para que lo cuidara. El hombre herido de la parábola es el intérprete. ¿Qué sucedió con el hombre cuando se encontró con los ladrones? Lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. ¿No es verdad? ¿Qué hizo el hombre para ser salvo? Nada. Él solamente estaba tirado en el camino. El samaritano es Jesús. Él fue hacia el hombre, le vendó las heridas y le echó aceite y vino. Lo trajo a un mesón, cuidó de él. Esto enseña cómo se realiza su salvación. Amigos, supongamos que tenemos un paciente que va a ser operado de apendicitis. Él dice: doctor, déjeme decirle algo. Necesito que me operen de este lado. Use un escapelo americano y asegúrese de que el hilo esté completamente esterilizado. También tiene usted que ser muy cuidadoso cuando me ponga la anestesia. Los médicos dirían: mejor váyase a otro hospital u opérese usted mismo. A ellos no les gusta este tipo de pacientes. Cuando tienen que operar, anestesian y amarran las manos y los pies muy fuerte, con correas, para que no se muevan durante la operación y no usen los escalpelos sino hasta cuando están listos para operar. Ellos hacen el corte cuando quieren, sacan algún órgano cuando quieren y cambian, cosen la herida cuando quieren. Yo sé que aquí hay algunos médicos y creo que lo que digo es verdad. Corta aquí un poco más profundo, un poco más a la derecha. Sáquenlo por aquí rápido y esterilícelo lo más pronto posible. A los médicos no les gusta tratar con este tipo de pacientes. Si queremos que nuestro espíritu sea salvo, debemos desechar nuestras ideas y pensamientos. Después de eso, el Señor puede cortar, sacar y coser. Él lo puede hacer perfecto a usted cuando usted se entregue a Él. Si el hombre que fue asaltado por los ladrones hubiera sido arrogante, él le hubiera dicho al samaritano muchas maldiciones cuando se le acercó para ayudarlo. En aquellos días, los samaritanos eran tratados como perros por los judíos. Aquel que había estado moribundo desearía que alguien lo pudiera ayudar, no importando si la persona fuera samaritana o un perro o un cerdo, siempre y cuando lo cuidara. A él no le importaría cosas como su dignidad, su autoestima, tampoco si la persona que lo ayudara fuera negra, blanca o amarilla, con tal de que lo salvara nada más. Hace unos 10 años el pastor Lee casi se ahoga. Fuimos a un lugar para preparar un retiro de verano al aire libre y ocurrió una inundación. Decidimos alejarnos de esa área, nadando a través de un río. El pastor Lee pensó: no debería de haber ningún problema para atravesar el río, viendo que el pastor Pack lo hacía fácilmente. Yo soy más joven y más fuerte que él, pero él empezó a luchar en medio de la corriente y la corriente empezó a alarlo. Él fue rescatado por unos muchachos de preparatoria justamente unos 50 pies antes de llegar a la catarata. Si él no hubiera sido rescatado ahí, no hubiera podido estar aquí esta noche. Él dijo que ningún hombre que se está ahogando tiene un segundo para gritar auxilio. Supongamos que le arrojamos una cuerda a ese hombre que se está ahogando y pregunta: ¿qué clase de cuerda es? ¿Es segura? ¿Es americana o es coreana? ¿Cuál es el peso mínimo que puede soportar? Arrójeme una más fuerte. Él se está ahogando, ¿o no? Una persona que está ahogando
ni siquiera puede decir auxilio, jadeando mientras trata de asirse a algo que esté cerca. Si alguno de ustedes no ha sido perdonado de su pecado, lo primero que tiene que saber es que lo único que recibirán será su destrucción. Cualquiera que entiende esto vendrá y querrá que se le explique mejor acerca de cómo ser limpio de su pecado. Antes de que yo recibiera la expiación, pensaba que sería un esclavo con mucho gusto si alguien me enseñara la forma de quitar mis pecados por los cuales yo iría al infierno. ¿Cuándo fue salvado el hombre que fue atacado por los ladrones? Exactamente antes de que muriera, cuando ya no tenía fuerzas para hacer algo por sí mismo. ¿Usted sabe qué clase de personas eran las que Jesucristo buscaba cuando Él estuvo en la tierra? Él no podía llevarse bien con los sabios, los buenos oradores, los buenos lectores de la Biblia o con los creyentes piadosos. Él siempre aparecía con la gente que estaba desesperada, sin ninguna esperanza. Amigos, esta noche, aquí, tenemos al mismo Jesús. ¿Entienden ustedes por sí mismo que no tienen esperanza? ¿Acaso no tienen ustedes algo que pueda desear? ¿Qué creen ustedes que merecen ir al infierno? Si su respuesta es sí, Jesús está cerca de usted. Jesús está lejos, sin embargo, si usted tiene prisa o se considera a sí mismo un buen creyente. El viajero fue abandonado medio muerto. Él habría muerto a menos que alguien lo hubiera ayudado. En Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La Biblia dice que el samaritano tuvo compasión de aquel. No solo tuvo compasión, sino que fue hasta él. ¿Quién fue a quién? ¿El hombre que fue asaltado por los ladrones o el samaritano? ¿Quién fue? ¿El Salvador o el que iba a ser salvado? ¿Quién fue? ¿El ahogado o el que lo salvó? ¿Acaso una persona que se está ahogando dirá, tú quédate ahí, yo estaré aquí, por favor, sálvame? Eso no tiene sentido. Ustedes, amigos, ¿son los que van a ser salvos o son los salvados de otros? ¿O son los salvadores de otros? Si usted va a ser salvo, entonces Jesús tiene que venir a usted. Muchas personas en estos días se esfuerzan inútilmente para acercarse a Jesús. Eso no le ayuda a usted para nada. Se dice que un buen salvavidas espera hasta que una persona esté exhausta antes de ir al rescate. Si el salvavidas se mete al agua para salvar a la persona que todavía está esforzándose para salvarse, ésta hunde al salvavidas y ambos podrían ahogarse. Mientras una persona que se está ahogando grita ¡auxilio! Y se esfuerza, el salvavidas se dice a sí mismo, este muchacho todavía tiene fuerzas. Se toma un tiempo o juega ajedrez hasta que el que se está ahogando esté ahogado y luego la salva. Esta es la manera de salvar. Mientras una persona está esforzándose descontrolada, no puede ser salva. Hace algunos años sucedió un terrible accidente en la ciudad de Ponjat. Un maestro y sus estudiantes fueron a la playa a nadar. Mientras que el maestro, un excelente nadador, estaba en una tienda de campaña, uno de sus estudiantes entró y le repostó al maestro un accidente. Maestro, algunos muchachos se están ahogando. Él se apresuró al lugar y pudo ver a 5 muchachos que estaban ahogándose. Rápidamente entró al agua para salvarlos. Mientras se acercaba a ellos, cada uno se asía de él. No solamente no los pudo salvar, sino que también perdió su vida. Todos ellos, incluyendo al maestro, se ahogaron, excepto una muchacha que se estaba ahogando por ahí cerca. Ella pudo tocar el fondo del mar en medio de su esfuerzo. El agua solo le llegaba hasta el pecho, así que pudo salir caminando por sí misma. Si todos se hubieran quedado quietos, todos se hubieran salvado. No me acuerdo del nombre de la escuela, pero este es un incidente de la vida real. Amigos, ¿qué deberíamos hacer para ser salvos? El Señor quiere enseñarnos
que el hombre que fue salvado por los ladrones no hizo absolutamente nada. El Señor lo hizo todo. Deje que Jesús lo haga y ustedes solo descanse. Descansemos. Usted recuéstese y descanse. ¿Acaso aquel hombre dijo: oiga, aquí, por favor, ayúdeme? Me acercaré un poco más. Él no hizo nada. ¿Quién fue el que hizo todo? El samaritano. Jesús fue hacia él y le echó aceite y vino en su herida. Observemos la Biblia palabra por palabra. Echemos aceite y vino sobre una herida. Cuando yo estaba estudiando para misionero, aprendí que el vino fuerte actúa como un buen esterilizante. Después de esterilizar, aplicamos un ungüento antibiótico para proteger de infección. El aceite puede ser un sustituto del ungüento. Pero la Biblia dice que el samaritano echó el aceite antes del vino, aunque para mí lo lógico era aplicar vino primero. Un poco después yo entendí por qué el samaritano no lo hizo así. En la Biblia el aceite es el Espíritu Santo, mientras que el vino indica gozo. Lo que yo estoy diciendo es que una vez que somos salvos de nuestros pecados, el Espíritu Santo entra en nosotros y se manifiesta un gran gozo. Algunas personas se afanan por tener ese gozo porque creen que el Espíritu Santo viene después. Eso es algo totalmente equivocado. El Espíritu Santo entra primero. El alcohol se evapora rápido. El aceite es tan pegajoso que permanece por mucho tiempo. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón nunca nos abandona. ¿Y qué tal el placer que nos da? Este cambia y no permanece. ¿Aquello tiene sentido? Después que usted reciba la redención, no le dé importancia al gozo, pues éste desaparece, pero el Espíritu Santo que entra en nosotros, al ser salvo de nuestros pecados, es eterno. ¿Qué hizo él después de echar el aceite y el vino? Vendó las heridas. Nuestro Señor sana nuestras heridas, que son nuestras fallas y nuestras debilidades. Y poniéndole en su cabalgadura, lo que le debemos agradecer a Dios es que Él nos pone en su asiento y va caminando y nos guía sosteniendo al animal por la rienda. Estas cosas no salen de nosotros, sino que emanan del Jesús vivo. Mucha gente sabe que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, algunos disfrutan la liberación de sus pecados muy profundamente en sus corazones, mientras que otros todavía sufren por ellos, aunque saben que Jesús murió para lavar sus pecados. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que yo me pregunto es, ¿por qué es que algunas personas no tienen la fe aun sabiendo la obra de Jesús, mientras que otras disfrutan del descanso y de la felicidad con el conocimiento de que sus pecados fueron lavados completamente? Este es el problema. Un día Jesús iba a algún lado. De repente, una mujer que había tenido hemorragia durante 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Después que ella había tratado de curarse sin éxito, llegó a creer que sería sanada si solamente tocara su manto. Esa fe le salió de muy dentro de su corazón. El haber creído hizo que sanara. Amigos, lo importante es creer que todos sus pecados ya han sido lavados, y no solamente el conocimiento de eso. Cuando ustedes tengan solamente el conocimiento superficial, seguirá sufriendo de duda en su corazón, aunque sepa que Jesús lo redimió. Pero una vez que usted tenga verdadera fe, disfrutará de una verdadera paz y liberación de su pecado. El hermano King nos dio su testimonio esta noche. Dijo que solía enseñar la Biblia y entrenar estudiantes cuando él iba a la escuela. Él, por supuesto, sabía que Jesús había muerto por nuestros pecados, pero su pecado lo estaba perturbando. No había sido liberado de la carga del pecado, aunque él tenía el conocimiento completo de la redención en su mente. Una noche, finalmente, la fe entró en su corazón. Jesús murió en la cruz por mi pecado. La verdad es que él había conocido durante mucho tiempo, entró en su corazón y lo libró del pecado. Él ha cambiado mucho desde ese día.
Amigos, no estoy tratando de enseñaros teóricamente de que Jesús murió por mi pecado y que mi pecado fue limpiado. No estoy tratando de decir eso. Su corazón debe ser librado del remordimiento del pecado. La liberación quiere decir que tenemos que estar bajo la misma circunstancia que en el jardín del Edén antes de que Adán desobedeciera. ¿Para quién es esta fe? Cualquiera que esté tratando de ganar la salvación. Puede tener el conocimiento o la teoría, pero la verdadera fe no entrará en él. Él debería desistir. No puedo luchar contra el pecado con mi poder. Cualquier cosa que yo haga, aun el confesarme, no produce algo favorable. No tengo otro camino, solamente esperar que Él me salve. De otra manera, seré destruido. El Espíritu Santo puede ocupar este tipo de mente y puede empezar a obrar. El Señor está mirando dentro de su corazón esta noche. Ya no tengo recursos. Estoy cansado. Bandera blanca. No puedo más. Estoy rendido. Hazlo tú, Jesús, por favor. Yo no sé quién tiene un corazón humilde, pero lo que sí sé es que Jesús puede entrar en esos corazones. Ese hombre no necesita autoestima, ni decir, soy diácono, fui a un seminario, soy anciano. Ellos dicen, no soy más que un pecador que merece morir. Por favor, sálvame, Señor. Ustedes tienen que tener este pensamiento en su corazón para recibir a Jesucristo. ¿Cómo lo sé yo? Desde que fui salvo, he estado predicando a muchas personas acerca de cómo ser limpio de nuestros pecados. Cuando le hablo a dos personas en la misma mesa, he experimentado que la persona que llega a entender el Evangelio solo en su mente permanece en angustia, mientras que el otro, que está junto a él, está saltando de gozo y felicidad al recibir el Evangelio muy dentro de su corazón. Algo que yo descubrí en mi experiencia como predicador es que el hombre que cree que puede hacer buenas obras nunca puede ser librado del pecado. Es por eso que él todavía tiene que decir, soy pecador. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Acaso alguno aquí no sabe que Jesús murió por nuestros pecados? Ese no es el punto. Lo que es más urgente es que usted tienen que desechar sus pensamientos. Cuando reconozcan que no pueden hacer nada bueno, quiere decir que su corazón está en condición de ser salvado. La ciudad de Taigú tiene una iglesia que ya llama Sanduk. El pastor John estuvo trabajando en ella hasta que murió. Era un pastor a quien yo respetaba mucho. Creo que algunos de ustedes se acuerdan de él. Él estuvo pastoreando en Manchuria cuando era joven. También fue pastor en una iglesia presbiteriana en una pequeña aldea. También había una iglesia metodista en la misma aldea. Estas dos iglesias tenían buenas relaciones. En la época de Navidad, ellas intercambiaban regalos y cuando había algún evento, las dos se ayudaban mutuamente. En otras palabras, se tenían aprecio. No sé cuándo exactamente, pero la iglesia metodista tuvo una conferencia de avivamiento en la cual Mary Monsen, una misionera de Noruega, fue la predicadora principal. El tema de su sermón fue «Usted tiene que nacer de nuevo». Muchas personas de la iglesia del pastor John asistieron al avivamiento y con mucho gozo recibieron la salvación, ya que quedaron muy impresionados e invitaron a su pastor a asistir a la conferencia. Pastor, ellos están realizando una conferencia, vamos todos a escuchar. Es muy buena. El pastor John rechazó su sugerencia porque no tenía ningún interés en la conferencia de otra iglesia. Pero no pudo resistir la presión de los miembros de su iglesia, así que él asistió a la conferencia. Era el último día, fue un poco más tarde y en su ropa informal para no llamar la atención. La misionera habló del perdón del pecado, que era un tema que él ya conocía. También él se había graduado en un seminario, habiendo recibido un título. La gente en la conferencia estaba absorta con su sermón, predicado de una manera muy sincera. De esta manera terminó la conferencia. La misionera se paró a la entrada del templo y les preguntaba a las personas una por una, cuando iban saliendo, ¿usted ya nació de nuevo?
El pastor nunca había tenido una experiencia de este tipo. Él no supo qué decir cuando le preguntaron si ya había nacido de nuevo. Mientras saludaba y pasaba el tiempo, la fila de personas se iba acortando. Él se apresuró para no ser el último hombre de la fila, para no tener que pasar mucho tiempo con la misionera. Pero, contrariamente a su deseo, fue sorprendido por ella. Lo saludó con la mano y le preguntó sin saber que él era un pastor. ¿Cómo está usted, señor? ¿Usted ya nació de nuevo? Él tuvo que contestar, sí, porque muchos de los miembros de su iglesia lo estaban observando, al igual que los miembros de la iglesia anfitriona. La misionera lo tomó de la mano y le dijo, oh Señor, gracias, Dios, aleluya, yo estoy tan feliz por encontrar a un cristiano nacido de nuevo, alabo al Señor. A propósito, ¿cuándo nació usted de nuevo? Él solamente la evadió contestando, hace algún tiempo. Después de esto sucedió, el Espíritu Santo empezó a obrar en su corazón diciéndole al pastor, eres un mentiroso, mentiste cuando menos 2 veces. Amigos, cuando el Espíritu Santo trabaja, somos capaces de percibir quiénes somos realmente. Normalmente no nos damos cuenta de que tan abominables somos hasta que el Espíritu Santo trabaja y nos lo muestra. Cuando el Espíritu Santo trabaja, descubrimos el hecho de que somos pecadores. El pastor John se dio cuenta de que no era más que un pecador. Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Él sabía muy dentro de su corazón que era un pecador. Así él podía nacer de nuevo con tranquilidad. Él escribió muchos libros cuando se fue a vivir a Corea. No estoy seguro si es que se pueden conseguir ahora, pero uno de sus libros se titula Camino de la Redención. Queridos amigos, cuando ustedes le preguntan a otra persona si ya nació de nuevo, generalmente se molesta. ¿No es verdad? ¿Por qué? A veces algunos pastores vienen y me preguntan acerca de la fe. Nunca se me olvida preguntarles si ya nacieron de nuevo antes de proceder. Lo más raro es que solamente recibo 2 respuestas. O se molestan o contestan con mucha alegría. Aunque preguntarles si ya nacieron de nuevo no es insultante, al que no ha nacido de nuevo le disgusta que le hagan esta pregunta. A los que ya nacieron de nuevo les da gusto contestar esta pregunta. Esa es la diferencia. Amigos, cuando el hombre que fue asaltado por los ladrones entendió que no podía hacer algo por sí mismo, estaba dispuesto a que cualquiera lo ayudara. Así que el samaritano pudo hacer lo que quería. Él fue salvado de acuerdo a la manera del que lo salvó y no a su manera. Un poco después se encontró en el mesón. El samaritano le dio 2 denarios al mesonero. En esos días, un denario era más o menos el salario de un día de trabajo, o un día de gastos para vivir. 2 denarios serían 2 días de salario. El Señor dijo que un día para Él es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Esto indica su promesa de segunda venida para llevarnos. No sé exactamente cuándo, pero yo creo que Él va a venir otra vez. Él va a regresar en una nube para llevarnos. ¿Está usted listo para estar delante de Él? ¿Ya fueron lavados sus pecados y quedó tan blanco como la nieve? ¿Ya fue usted redimido? ¿Ya nació usted de nuevo? ¿Puede usted ser arrebatado con Jesús? Nosotros preparamos esta conferencia para ustedes. Nos quedan solo 2 días más. Por favor, no lo pospongan para mañana. Espero que se humillen y que puedan decir, Señor, sálvame esta noche, soy pecador, ten misericordia de mí. Yo deseo que en este día sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No podemos olvidar ese día. Feliz el día cuando Jesús lavó mis pecados. Por favor, cierren sus ojos e inclinen el rostro. Amados amigos, ¿cómo fue salvado el hombre que fue herido por los ladrones? Él fue salvado no porque pudiera hacer algo, sino porque no pudo hacer nada. ¿Es usted pecador? ¿Es usted malo? ¿Es usted sucio? Sus esfuerzos para solucionar sus problemas terminaron en nada. ¿No es verdad? Si usted no es bueno, es nada. Yo creo que el Señor lo salvará. Si alguno de ustedes dicen, Señor, soy un pecador, Dios, quiero que me salves, por favor, rescátame del pecado eterno. Levanten sus manos derecha calladamente.